Conocer al Señor, decía la canción que acabábamos de cantar. Quiero conocerte, dice esa canción, dice ese canto, y lo hacemos desde el corazón, lo decimos desde el corazón, lo decimos sinceramente. Queremos conocer al Señor más, aún más. Y en los siguientes domingos, si el Señor nos lo permite, vamos a concentrar nuestra atención en el primer evangelio, el evangelio de Marcos, y estudiar un poco, mirar cómo el Señor se encuentra con las personas de varios tipos, mujeres, niños, hombres, ancianos, jóvenes, y encontrar en esos diálogos, en esos encuentros, un poco más del Señor Jesús. Queremos conocerlo. Y la esencia de la fe cristiana es conocer a Jesús. La esencia de la fe cristiana es saber quién es Él. La esencia de saberme cristiano es saber cómo es Él y qué quiere Él de mí. Cualquier otra cosa es secundaria. Cualquier otra cosa realmente no importa. Conocer a Dios y conocer a Jesús es el centro de todo lo que nosotros creemos y decimos. En los siguientes domingos, entonces, si Dios lo permite, vamos a estar estudiando juntos estos encuentros del Señor Jesús con diferentes personas en el Evangelio de Marcos. Y para comenzar, he escogido este capítulo 1 de Marcos, en donde el Señor Jesús comienza su ministerio y lo encontramos inmediatamente interactuando con sus primeros discípulos. Abran la Biblia, por favor, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 14. El Evangelio según San Marcos fue el primer evangelio escrito, y aunque aparece en segundo lugar en sus Biblias, fue el evangelio que primero se escribió. Es el primero de ellos y es el más corto. Es un evangelio que va al grano, va a la esencia, quiere decirnos de una forma directa lo más importante. Es el más corto. Realmente cuando usted lee el Evangelio de Marcos se sorprenderá cuántas veces Marcos va de un lado para otro casi como corriendo. Inmediatamente es una de las palabras favoritas del evangelista de Marcos. Inmediatamente Jesús hizo esto. Inmediatamente hizo lo demás. Y después de la introducción que el Evangelio hace del Señor Jesucristo como el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, inmediatamente empieza a decirnos algo sobre su encuentro con los primeros discípulos. Oiga cómo dice Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 14 en adelante. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum, y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, gritó, diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. El primer encuentro del Señor Jesús con los seres humanos nos revela y nos habla de un personaje, de una persona que tiene autoridad. Quien quiera que sea Jesús. Quien quiera que sea Jesús, y recuerden, aquí nadie sabe nada de está empezando
todo va a empezar. Sí, más adelante vamos a saber del Evangelio. Sí, más adelante vamos a saber de su muerte y de su resurrección. Pero aquí nadie sabe nada. Lo interesante, sin embargo, es que en este primer encuentro que Jesús tiene con las personas, un elemento importante sale a la luz. Jesús, quien sea que sea, quien fuese que sea, es un hombre que tiene autoridad. Una autoridad única, una autoridad que nadie más tiene, una autoridad que viene de Dios, por supuesto. Encontrar a Jesús, decir que he encontrado a Jesús, escucha esto por favor, decir que he encontrado a Jesús, tiene que ver con reconocer esa autoridad. Reconocer la autoridad de Jesús es igual a tener un encuentro con Él. Nadie puede decirme que ha encontrado a Jesús, que tiene un encuentro personal con Él, si no reconoce su autoridad. Y esto se da en la historia que acabamos de leer en tres etapas, diría yo, tres momentos en los que la autoridad de Jesús se reconoce. Tres momentos en los que Jesús evidencia que tiene autoridad, una autoridad total, final, absoluta. Juan el Bautista es encarcelado, lo meten preso y lo van a matar. Y en ese momento Jesús desea comenzar su ministerio. Vaya hombre, qué momento para empezar, ¿no? Es un hombre que lo acaban de matar, al que le acaba de señalar como el que viene después de Juan. A Juan lo matan y ahora Jesús comienza a predicar. ¿Qué tipo de hombre es esto? ¿Qué tipo de estrategia es esta? ¿No? Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Hay algo que usted y yo debemos recordar. El evangelio que predicamos en la Biblia se describe de varias maneras. Al inicio del capítulo 1 se había descrito el evangelio de Jesucristo. Y en este mismo versículo 15, se habla del evangelio a secas. Pero aquí el evangelio que Jesucristo predica es el evangelio del reino de Dios. Jesús inicia predicando con autoridad el evangelio del reino de Dios. Porque las buenas nuevas, que significa evangelio significan las buenas nuevas, son sobre el reino de Dios. Este gobierno de Dios en el que se nos invita a participar. Jesús comienza su ministerio invitando a todos, diciéndole, vaya pues, el gobierno de Dios sobre la tierra se ha iniciado, ustedes deben entrar y participar en él. El evangelio del reino no significa otra cosa, sino aquellos que han encontrado a Jesús lo reconocen como autoridad y desean participar en ese reino que tiene valores diferentes al reino del ser humano. Este reino de Dios implica para nosotros, según el versículo 15, al haberse acercado, que debemos arrepentirnos y debemos creer el evangelio. Jesús, y en su autoridad, nos ofrece el entrar al reino, pero nos dice, si querés entrar al reino, tenés que arrepentirte. Arrepentirte. Esa es una palabra que no nos gusta. A nadie le gusta ese tipo de palabra. ¿Le gusta a usted? ¿Le gusta arrepentirse a usted? ¿Le gusta arrepentirse? Quizás no nos gusta porque la palabra tiene en sí misma una connotación de que me duela algo, ¿no? De que precisamente como lo ocupamos, me arrepiento de haber hecho y con eso sentimos algo que nos hace sentir mal y nos sentimos mal por lo que hicimos o lo que hemos estado haciendo. Pero déjeme decirle una cosa. En el contexto bíblico, la palabra arrepentirse, aunque tiene que ver con eso de sentirse mal por algo que he hecho, en realidad no es el centro de lo que significa la palabra. La palabra arrepentirse no es simplemente remordimiento. Usted puede tener remordimiento y todavía no haberse arrepentido. Usted puede sentirse mal por lo que hizo y todavía no haberse arrepentido.
Reconocer la autoridad del Señor Jesucristo que nos presenta el reino de Dios para que podamos entrar en Él requiere de nosotros arrepentimiento. Y arrepentimiento es mucho más que sentirme mal por lo que hice. Arrepentimiento, la palabra que se ocupa aquí en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, es dar la vuelta, dejar de hacer lo que estoy haciendo y empezar a hacer algo completamente opuesto. Sí, el reino de los hombres es un reino egoísta, es un reino violento, es un reino de maldad, es un reino de hipocresía, es un reino de crueldad, es un reino de injusticia, es un reino de tantas cosas negativas. Cuando el Señor Jesucristo aparece y en autoridad nos dice arrepiéntanse si quieren entrar en el reino, esa es de dar la vuelta. La palabra que se ocupa en griego es una palabra interesante, metanoia. Metanoia significa darle vuelta a la mente, cambiar totalmente de parecer, cambiar totalmente de forma de ver las cosas. Haber encontrado al Señor Jesucristo, tener un encuentro con el Señor Jesucristo, no puede simplemente marcarse porque usted empezó a venir a la iglesia, o porque usted empezó a cantar cantos, o porque usted empezó a diezmar. No. Reconocer a Jesucristo como autoridad, porque lo he encontrado, me di cuenta quién es, tiene autoridad sobre mí, es aquel que dice, me arrepiento y empiezo a obrar de otra forma. Pero dentro de la narración hay otra cuestión interesante. Inmediatamente después de decir esto, el Señor Jesucristo encuentra a sus primeros discípulos, a aquellos que iban a ser sus discípulos. Dice el versículo 16 que el Señor Jesús anduvo por el mar de Galilea, en el norte de Palestina. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Nada más se menciona de estos dos, de Simón, Pedro y Andrés. Eran dos pescadores. Tenían sus redes, en sus manos las redes. Los historiadores nos dicen que este tipo de redes eran redes redondas. Generalmente los pescadores pobres, que eran la mayoría de aquel entonces, tiraban la red y la sostenían. En lugar de tener el plomo que normalmente tienen nuestros pescadores con redes, tenían piedras para ocupar la cosa. Pero el Señor Jesús se acerca a estos dos pescadores que aparentemente son pobres y les dice: venid en pos de mí, vengan, síganme, y yo los voy a hacer que sean pescadores de hombres. Me parece que interesante este tipo de llamamiento. Este tipo de llamamiento a mí me llama la atención porque probablemente este tipo de llamamiento nadie le hubiera hecho caso. Ven y te voy a solucionar los problemas. Ven y vas a dejar de tener una crisis económica. Ven y te voy a solucionar tu estatus migratorio. Ven y vas a estar feliz. Vengan, ustedes son pobres. Vengan y yo se los voy a arreglar todo. No. La oferta de este Jesús con el que se encuentran es una oferta para que se conviertan en pescadores de hombres. Gente que llama a otros al seguimiento de Jesús. Vengan en pos de mí. Síganme, es esa palabra. De esa palabra es la palabra que va después a convertirse en discípulos. Los voy a hacer herramientas para que otros vengan y sean mis discípulos. Aquellos que me siguen, aquellos que están en pos de mí. La forma en que Reina Valera esta traducción lo tiene bien pictórica, ¿no? Vengan en pos de mí. Así, una forma vieja de hablar en español, pero se entiende. Venir en pos de mí. Los voy a hacer pescadores de hombres. Vengan en pos de mí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? La sombra de uno camina en pos de uno. Cuando la luz me da de frente y usted puede ver mi sombra. Cuando caminamos con mi esposa en las mañanas y el sol está fuerte a aquel lado y voy y el sol me va dando en la espalda, es interesante ver la sombra que uno proyecta,
me hago para acá y los dedos se me hacen largotes, ¿ah? Y parece que me deforma, pero es interesante, la sombra va conmigo todo el tiempo. Esto de ir en pos de Jesús, esto de seguirle a Jesús, es central para nuestra fe. Aquel que ha encontrado a Jesús, que clama, que dice tener un encuentro con Jesús, es alguien que va en pos de Él, que quiere conocerlo a Él porque no se le despega. Porque no se le despega. Recuerden aquel ejemplo de los dos profetas en el Antiguo Testamento, Elías y Eliseo, aquellos dos grandes profetas de Dios. Cuando Elías ya iba a partir, esa actitud de Eliseo, su discípulo, esa actitud de Elías le dice, quédate aquí porque es probable que hoy me lleve el Señor. Y Eliseo le dice, no me voy a despegar de ti. Quédate aquí, no me voy a despegar de ti. Y no me voy a despegar de ti, no importa a dónde vayas, yo voy contigo. Ese es el elemento central para los discípulos, estos primeros, que también nos sorprende la manera en que responden y que la Biblia no nos da mucha información, pero que debería llamarnos la atención. Aquí viene un total extraño y les dice, mientras aquellos están ocupados, trabajando, son pobres, tienen que ganarse la vida, Jesús aparece y con autoridad les dice, síganme, síganme. Y lo que nos llama la atención es que no hay tiempo para razonar, no hay tiempo para pensar, ¿será que? Pero, ¿y cómo? Y todo lo demás, ya parezco Cantinflas al hablar. La verdad es que si usted lee, se da cuenta que ellos lo siguen y se van con él. Se van con él. Yo me pregunto sinceramente si a mí el Señor Jesús me llamara, metido en mi trabajo, metido en mis ocupaciones, tirando la red, teniendo únicamente para sostenerme la red, y Jesús aparece porque tiene autoridad Jesús y me dice, venga, yo lo voy a hacer pescador de hombres, y yo dejo todo. Nada más es importante, nada más es más importante que seguir a Jesús. No, ni su trabajo, ni su familia, ni nada en el mundo, hermanos. Es más importante que seguir a Jesús, que tener esa relación con Jesús, que aprender de Jesús, de estar cerca de Jesús. No importa, y no me estoy refiriendo, escúcheme bien, porque algunos tendemos a confundir esto. No me estoy refiriendo a actividades de la iglesia, porque hay muchos culteros, los llamo yo. Muchas personas que le encanta estar en el culto, pero no son seguidores de Jesús. Ellos no quieren estar con Jesús, no quieren seguir a Jesús. Estos deciden hacerlo, no importando qué. Para usted y para mí, seguir a Jesús significa por lo menos aprender de Él en la Escritura constantemente, diariamente, metódicamente. Comunicarme con Él constantemente. Eso es seguir a Jesús, es tener un encuentro con Jesús. Y estos lo dejan. Dejando sus redes, le siguieron. Dejando mi machete. Dejando mi weed eater. Dejando mi bus. Dejando mi trabajo. Dejando mi... Y alguien va a decir, quizá, mire, yo he estado en contexto de decir, estos no tenían nada, y por eso les es tan fácil dejarlo todo ante la autoridad del Señor Jesús y se van. Lo interesante es que los siguientes dos discípulos que Jesús encuentra, son discípulos que tienen exactamente una profesión similar, pero la vida ya los había tratado un poquito mejor. Oiga el versículo 19. Pasando de ahí un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano, también ellos en la barca, remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Estos dos ahora que se van a convertir en discípulos del Señor Jesús, ahora ya tienen un papá, ya tienen una barca y ya tienen jornaleros.
Y a estos mismos le llama el Señor Jesús, y otra vez no hay tiempo para reflexionar, no hay tiempo para pensar, y voy a dejar a mi papá, y voy a dejar a mi barca, y voy a dejar a mis jornaleros, y voy a dejar las cosas que me ha producido la vida. Y dejando a Zebedeo en su barca, le siguieron otra vez. ¿Ah? Reconocer la autoridad de Jesús en el llamamiento que nos hace a tenerlo como número uno en nuestras vidas es importante para saber si yo he tenido un encuentro con Él o no. ¿Lo has tenido tú? ¿Lo has tenido tú honestamente? ¿Qué te importa más? Haz esa pregunta, por favor, y no se la contestes ni al pastor ni a nadie más. Contéstasela a Jesús. Si Jesús propiamente te dice, ¿quién es más importante? ¿Es tu barca? ¿Es tu carro? ¿Es tu profesión? ¿Es tu lugar? ¿Es tu residencia? ¿Es tu, qué sé yo? ¿Ah? No, esto no nos gusta mucho, ¿no? Pero el que ha tenido el encuentro con Jesús de verdad, se da cuenta que esto es central para tu vida. Sin esto puede tener todo lo demás. Llénate de barcas, y llénate de papás, y llénate de redes, si quieres. Pero no has tenido un encuentro con el Señor Jesús. Porque el que tiene un encuentro con el Señor Jesús reconoce la autoridad del llamamiento de Jesús. Reconoce que Él nos ha llamado a ser sus discípulos. Reconoce que Él nos ha llamado a seguirle, a estar pegaditos a Él, a aprender de Él en el camino, a tenerlo a Él como Señor y como Rey. Es al fin de cuentas lo que cantamos. Él es lo que importa. Quiero ver cómo actúa. Quiero aprender de Él, pues sí, porque ya tuve un encuentro con Él. Pero la última escena que se nos presenta aquí es una escena quizás un poquito más complicada y una escena quizás hasta un tanto dramática, inesperada. Yo no sé si ustedes la leyeron. Jesús, después de estar con estos sus discípulos, entra en Capernaum, al norte del mar de Galilea, una ciudad que está a las orillas del mar. Hace algunos años fuimos a Jerusalén y es una ciudad bien interesante. Sus playas, por ejemplo, son pedregosas. Tuve la oportunidad de predicar ahí en una de las playas de Capernaum y la playa no es arena, hay puras piedras ahí. Cuando Jesús dice caminar por las playas y llamar a los pescadores, uno puede imaginarse, ¿no? Jesús yendo hacia Capernaum, decirle a estos dos, luego estos otros dos, entran en Capernaum y se van derechito se va el Señor Jesús hacia una sinagoga. La palabra sinagoga es una palabra que significa simplemente reunión. Una reunión, o es una iglesia, una congregación. Eran las congregaciones judías, las iglesias judías. Y el Señor Jesús es un judío. Y los 4 discípulos que ahora tiene son judíos también. Y se mete a esta iglesia, quizás del tamaño de esto. Por el tamaño de la ciudad que nos dicen los historiadores. Quizás una sinagoga con un tipo de gente más o menos así, como el del tamaño de esta. Las sinagogas eran más o menos de este tamaño. Eran más o menos del tamaño de este salón. Aunque el púlpito estaría en uno de los extremos. Y tenían como 2 o 3 graditas alrededor de la pared. El Señor Jesús entra ahí y empieza a enseñarles. Pues queremos conocerlo, queremos que nos enseñe. Qué bendición, ¿no? Algunas veces hablando en el seminario les digo a mis hermanos estudiantes, qué bendición va a ser en el cielo. Cuando las conferencias y las clases no las va a dar ningún profesor del seminario, sino el Señor Jesús. Y yo voy a decir, qué barbaridad, cómo se me fue eso. Y qué cosa, ¿no? Qué delicia. Pues aquí está el Señor Jesús hablando y enseñando en la sinagoga. Y no se menciona nada, excepto que de repente alguien lo interrumpe. Alguien lo interrumpe. Y sorpresa de sorpresas. Versículo 22.
y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este es alguien que no necesita el apoyo académico, el apoyo de otros estudiosos. Él con su autoridad. Pero había en la sinagoga de ellos, y aquí está el asunto, había en la sinagoga de ellos, en ese culto, fíjense hermanos, por favor, ya casi termino, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Era un endemoniado. ¿Qué tal? ¿A dónde encuentras a los endemoniados? ¿Ah? Los encuentras, sí, seguramente allá en el desierto de Gadara, el endemoniado gadareno, aquel que estaba por los sepulcros, que era furioso, que era terrible. Pero ¿en dónde más se encuentran los endemoniados? ¿Ah? Interesante, el que estaba predicando el Señor Jesús y de repente uno de la congregación, imagínense que aquí Dios no lo quiera, pues, pero si no sucede, ni modo. ¿Ah? Alguien decir... A mí me pone que por lo menos algunos de los que estamos aquí, yo otra vez, solo usted y Dios sabe cuál es su relación con el Señor, cuál es su verdadera relación con el Señor, si ha tenido un encuentro con el Señor, si no ha tenido un encuentro con el Señor, usted no está excepto de ser uno de estos que pueden ser controlados por Satanás y que se interrumpe al Señor Jesús. Lo interrumpe ahí en medio de la congregación. Ese es muy conocido. Al apóstol Pablo le sucedió un par de veces también. En medio de la congregación, en medio de la iglesia. Un endemoniado, un controlado por Satanás. Mientras el predicador predica, él está pensando en cómo se convence a la fulana. ¿No? Mientras el predicador predica, él está pensando cómo voy a maltratar a este porque también me maltrató. Mientras el predicador predica y se habla del Señor Jesús haciendo esto, algunos pensamientos andan completamente por otro lado. Algunos nos convertimos en distracciones a propósito, ¿no? Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres. Este es una persona que cognitivamente, intelectualmente sabe quién es Jesús. Se ha tragado quizás toda la doctrina que los judíos les enseñaban. Desde pequeño, desde la edad de 12 años, el niño era responsable de pasar por una instrucción formal, teológica, bíblica. Aprendían a leer el hebreo diariamente, discutían con los maestros del entonces. Sé quién eres, yo conozco quién eres, sé quién eres. Este que estaba ahí, el endemoniado, sabía intelectualmente quién era Jesús y sabía que era santo, sabía que era puro, sabía que era bueno. Sabía que era todo lo que él no era. Y Jesús no necesita ese tipo de personas en la iglesia, por cierto, porque algunas veces algunos dicen que con tal de que se hable del Señor Jesús. Es interesante cómo el apóstol Pablo y cómo el Señor Jesús responden cuando el endemoniado, cuando una persona controlada por Satanás quiere ser testigo de ellos. Aquí en el caso que estamos mirando, el Señor Jesús le dice: cállese. Y tuviéramos que ocupar el inglés, ustedes ocuparían esa palabra que para nosotros nos suena bien fuerte, ¿no? Cierre el pico. Así. Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿no? Exactamente. No te necesito, yo no necesito que hables por mí. Especialmente no te necesito si eres totalmente opuesto a lo que el Santo de Dios representa, ¿no? Y cuando Pablo va predicando, recuerdan que aquella endemoniada también adivina del libro de los Hechos, aquella endemoniada que hacía milagros, que hacía predicciones, Pablo se da vuelta y le dice: cállese. No necesitamos de ese tipo. El que ha tenido un encuentro con el verdadero Señor Jesucristo sabe distinguir entre inclusive las cosas sobrenaturales que parecen buenas. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, estaba dando gritos de alaridos, gritos de dolor. Salió de él, lo maltrató al hombre y finalmente salió de él. Y todos se asombraron
de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al terminar ese pasaje, lo que me llama la atención es que después del culto, con todo y lo que el Señor Jesucristo hizo con esta persona, no se menciona que hubo alguno llamado, no se menciona que hubo alguno arrepentido, no se menciona que hubo algún tipo de persona que dijo: conozco, reconozco tu autoridad, quiero tener un encuentro contigo. A diferencia de los otros 4 que habían seguido a Jesús, que le habían dicho que sí a Jesús, de estos ninguno quiso hacerlo. Todos se consolaron con discutir sobre ¿qué será esto? ¿Qué será esto? ¡Wow! Miren el asunto que pasó. Y de ahí, otra vez, como pastor y predicador y maestro, muchas veces entra uno en depresión. Depresión causada porque muchos de mis hermanos, por más que se les predica, se les enseña, se les orienta, se les dice que conozcan al Señor Jesús, que tengan un encuentro personal con Él, muchos de ellos se quedan simplemente en el nivel de esta sinagoga, simplemente discutiendo, simplemente diciendo: a saber, vamos a vernos el próximo domingo, pero mi vida sigue igual. No he tenido un encuentro personal con el Señor Jesús. ¿Lo has tenido tú? ¿Te has arrepentido? Primer momento. ¿Has decidido seguirle? Segundo momento. ¿O eres un perdóneme, un endemoniado que está en la sinagoga? Perdóneme. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Has tenido un encuentro con el Señor Jesús? ¿O no? Tú decides. El Señor Jesús quiere tener un encuentro con nosotros. Somos nosotros los que a veces no queremos tener un encuentro con Él. Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra tuya. Señor, bendigo tu nombre en esta congregación, en esta sinagoga, podríamos decir. Padre, te bendigo por haber mandado a tu Hijo Jesús a proclamar el Evangelio del Reino, a invitarnos a participar en él. Padre, te doy gracias también por Jesús, quien me invita a seguirle. Señor, gracias por aquellos que hemos escuchado la voz de Jesús y nos hemos apegado a Él de manera constante y fiel. Y Padre, te doy gracias por la autoridad que Jesús tiene. Te doy gracias porque toda autoridad le ha sido dada a Él en el cielo y en la tierra. Te damos gracias, Señor, porque aún en medio de la iglesia tenemos oportunidad para decirlo y protestar, Señor, si en medio de nosotros todavía hay una persona controlada por Satanás, dirigida por Satanás, influida por Satanás, pretendiendo ser un seguidor de Jesús cuando no lo es. Oramos en el nombre poderoso y de autoridad del Señor Jesús, que esta persona o estas personas se rindan a la autoridad de tu Hijo. Señor, queremos tener un encuentro personal contigo todos los días. Permite que estas personas, quienes quiera que fuesen, Señor, lo hagan. Confiamos en ti y te damos gracias a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. ¿Quieren ponerse de pie, por favor, un momentito? Yo sé que estuvieron